Hola, buenos días. Bien, este sería el vídeo 4, me he extendido mucho, pero es que hay muchas cosas para decir sobre el Quijote y ya veis que voy muy deprisa para poder resumir. Aquí quiero hacer un poquito comentario de texto. Si vamos a hacer un fragmento, podría ser cualquiera. Por ejemplo, el fragmento de donde aparece Alcaná de Toledo y lo decía Mete Benengeli es muy importante, pero por ejemplo vamos a coger un fragmento del capítulo 22 de los galeotes, cuando ve a estos galeotes venir que van a galeras, a los presos. Dice, cuenta Cidia Mete Benengeli, y aparece aquí, autor arábigo y manchego, en esta gravísima, altisonante, mínima, dulce e imaginada historia, que después que entre el famoso Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza, su escudero, pasaron aquellas razones que en el fin del capítulo 21 quedan referidas, que Don Quijote alzó los ojos y vio que por el camino que llevaban venían hasta 12 hombres a pie, ensartados como cuentas en una gran cadena de hierro por los cuellos y todos con esposas a las manos. ¿Veis? Aquí es cuando ve venir a los galeotes, es el capítulo 22. Empecemos, por tanto, el comentario. Recordad seguir los pasos que siempre os digo, teniendo siempre un orden fijo. El primero es la localización, la ubicación de dónde está este fragmento y en qué obra y de qué autor, de qué movimiento, siglo, etc. Entonces, fragmento que corresponde al capítulo 22. Si no recordáis el capítulo, no pasa nada, pero sí recordad, por ejemplo, a qué tomo corresponde, a qué parte corresponde del Quijote, ¿no? Entonces, esto corresponde a la primera parte. Y el título, que sería el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, todavía es Hidalgo. Título subrayado, siempre subrayado, porque cuando escribimos a mano no podemos hacer cursiva, por tanto subrayamos. Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, publicada en 1605, la fecha, o sea, el título, la fecha, 1605. ¿Y qué más? La salida. Corresponde a la segunda salida del caballero. Por tanto, ya tenemos título de la obra, fecha y la salida, si no recordamos el capítulo, la segunda salida del caballero, que ya va acompañado por su escudero Sancho. Podemos hablar aquí un poquito de Cervantes brevemente, muy brevemente, sí decir que estamos en el barroco, que es una obra del barroco, con mayúscula los movimientos literarios y del siglo XVII y que representa esta España barroca. Mínimamente quizá decir la vida azarosa y en prisión varias veces de Cervantes, donde le hace quizá idear esta novela itinerante, poquita cosa. Bien, ya empezamos un poco a centrar, ¿no? A centrar que sería que podemos hacer primero un argumento global de toda la obra, argumento global general de toda la obra, porque el argumento puede sumar algo de puntuación, y luego ya centrarnos en lo que ocurre, resumir un poquito el contenido del fragmento. Por ejemplo, en este capítulo se encuentra Quijote una hilera de hombres encadenados y vigilados por guardias de la justicia que se tratan de galeotes. Explicar lo que son galeotes. Son presos condenados a remar en galeras, en las galeras reales, por haber cometido algún delito. Recordad que van a remo y los galeotes están encadenados. Era muy, muy cruel esta pena. Y que además conocía bien Cervantes. Porque esto era frecuente en su época, ¿no? El apresamiento de delincuentes o pícaros que eran condenados a remar, incluso a veces por delitos de escasa importancia, como se ve ahí. No entiende Quijote, en su afán de libertad y justicia, que unos hombres puedan ser privados de su libertad, porque lo ve desde la óptica de caballero, que pretende resucitar unos ideales de igualdad y justicia, y esto no encaja. Por lo tanto, decide iniciar un diálogo con Sancho y los presos. En este diálogo ellos van dando una clave casi metafórica y él lo va entendiendo de otro modo de lo que es. Una vez he centrado un poquito el contenido, tenemos que hablar del tema. El tema, recordad que el tema es un sintagma nominal, no es una frase, no es que ve a unos caballeros, no, es un sintagma nominal. Por lo tanto, aquí podría ser el deseo de libertad y justicia de Quijote frente a la realidad. Frente a la realidad social de la época. Que tenemos, ¿veis? Deseo de libertad o de justicia frente a una realidad social de la época. Esto, aunque sea largo, esto es un sintagma nominal. Hemos buscado la palabra clave, el deseo de. No hemos dicho que él desea, que es muy distinto. O se puede acortar más, decir choque, el choque entre el deseo y la realidad. La aventura acaba con la derrota del personaje. Bien. Vamos a hablar un poquito de la estructura. Aquí, claro, si fuera un poema, vamos a la estructura externa.
Aquí la estructura externa, pues lo que podemos decir es que es prosa y que es una novela pues dividida en estas dos partes, si queréis citar las dos partes, ¿no? La de 1605, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y la de 1615, El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Es que ahí se puede comentar las dos subrayadas. Después tendríamos que ver la estructura interna, ¿no? Las partes. Entonces este fragmento tiene unas partes, sí. Las partes, cuando es prosa, podemos señalar porque hay narración, porque hay descripción, porque hay diálogo. Nos podemos basar en estas pautas. Aquí, por ejemplo, tenemos dos partes claras. ¿Por qué? Porque primero hay una narración en la que se introduce el capítulo y se menciona además a Cide Hamete Benengeli. Sería desde que Cide Hamete Benengeli hasta como Sancho Panza los Vido dijo. ¿Por qué? Porque cuando dice dijo, va a empezar ya un diálogo. Y ya veis que a partir de aquí todo es un diálogo, Sancho, Quijote y los galeotes. Por lo tanto, primero hay como una narración y después hay un diálogo. Pues esto ya nos señala dos partes. El diálogo de Quijote con Sancho primero y con varios galeotes después. Esta es cadena de galeotes. Y aquí ya va gente forzada. ¿Cómo gente forzada?, preguntó Don Quijote. ¿Es posible que el rey haga fuerza a ninguna gente? Y aquí ya empieza todo este diálogo. Hasta donde yo he señalado que es gurapas son galeras, respondió el galete, es todo diálogo. Bien, ahora ya tenemos que entrar en el comentario. Yo siempre digo que el cuerpo, aquí está el cuerpo. Hemos centrado ya, y ahora vamos a ver el cuerpo, que es ir viendo todos los recursos, todo el lenguaje que hay aquí. Entonces, lo primero, referencia a Cide Hamete Benengeli. Si en el párrafo que os sale Cide Hamete Benengeli, pues aquí ya entrar en el punto de vista, ¿no? Es el autor del Quijote, el autor falso. Este árabe que ha escrito, sabio moro, que ha escrito esta novela y que ahora Cervantes ha sacado a la luz, ha editado, es comentarista, este juego literario. Podemos ver, entonces hablar un poquito de cómo encontró ese manuscrito en Alcalá de Toledo en el capítulo 9. Nos podemos fijar en los adjetivos que emplea. Dice que es arábigo y manchego, lo describe, ¿no? Pues esto es una paradoja cómica y burlesca, ¿cómo se puede ser arábigo y manchego? O también los adjetivos que enumera para definir la historia: gravísima, altisonante, mínima, dulce e imaginada historia. Toda esta adjetivación que presenta la ironía de Cervantes sobre su propia historia, ¿no? Que no olvidemos que está haciendo una parodia de las novelas de caballerías. Entonces, claro, gravísima, y luego dice altisonante, pero luego dice mínima. O sea, también es todo paradójico. Llama a su caballero famoso caballero, y le añade el tratamiento de don, ya que fue armado caballero. Fijaos cuando dice Quijote ve venir no dice a unos galeotes, dice a unos hombres ensartados como cuentas en una gran cadena de hierro por los cuellos y todos con esposas a las manos. ¿Esto qué recurso es? Es una hipérbole, una hipérbole con la que Cervantes deja ver la situación miserable e injusta con la que se trataba a los presos, ensartados como cuentas en una gran cadena de hierro por los cuellos y con esposas a las manos. Tanto fijaos, esta gran cadena de hierro, ensartados, es que van como unidos, ¿no? Como en cadena. Esta hipérbole, comentar esta hipérbole. Cuando Quijote pregunta a Sancho quién es esa gente encadenada, Sancho le responde que es gente forzada del rey. Y esto choca al caballero. No entiende este concepto de gente forzada. Esto provoca risa, que desde su visión de persona noble y bondadosa es inadmisible. Porque dice, el rey no puede forzar a su gente. ¿Cómo va a forzar el rey a su gente? Entonces, aquí vemos la nobleza del personaje y los ideales quijotescos llevados al extremo. Pero esto para el resto de sus vecinos es una locura. Este hecho sirve al personaje para demostrar su caballerosidad. Porque para él será una aventura más que le ha ofrecido el camino, ¿no? Porque le dirá a Sancho, aquí encaja la ejecución de mi oficio, desfacer fuerzas y socorrer y acudir a los miserables. ¿Veis? Aquí ve ocasión propicia para desfacer esa fuerza y socorrer, porque en la mentalidad de caballero el ser humano tiene que ser libre. En esta expresión además notamos la manera antigua y desfasada de hablar, por tanto hagamos notar que habla como un caballero del siglo XIII-XIV, medieval, ¿no? Cuando dice desfacer fuerzas, la F, y socorrer, pues, esta manera arcaica de hablar. Como en otras ocasiones Sancho advierte a su amo de los peligros, entonces el papel de Sancho aquí para bajarlo a la realidad.
porque esta empresa puede acabar mal, ¿no? Pero el mundo fantasioso de Quijote imagina que allí tiene ocasión de defender a estas pobres víctimas. De nuevo está interpretando la realidad según su imaginación caballeresca. Y la realidad va a derrotar al caballero. Por eso decimos la adecuación, ¿no?, de la realidad a los ideales. Esto se ve claramente cuando Quijote pregunta uno por uno el motivo de su detención y el caballero lo interpreta todo al revés desde su inocencia, ¿no? Al primero le pregunta ¿qué ha hecho? Y él dice por estar enamorado. Y ¿cómo que por estar enamorado? Bueno, por estar enamorado detienen a alguien. Pero claro, no son los amores como los que vuestra merced piensa. En realidad es un ladrón. Se ha enamorado de un cesto de ropa blanca que ha robado. Y así en sucesivas ocasiones, ¿no? Como el que canta. Y dice, ¿cómo que por cantar? Bueno, en realidad es porque se ha ido de la lengua, que es un delator. Bueno, aparece un galeote que es Ginés de Pasamonte, que es el trasunto de Jerónimo de Pasamonte, personaje histórico que combatió en Lepanto y a quien Cervantes conoció, ¿no? Que compuso una autobiografía. También se ha dicho que podía ser el autor de este Quijote falso. Aunque el fragmento que yo he puesto no recoge cómo los libera, que viene después, sí que se puede decir cómo acaba la historia, ¿no? O sea, el mal pago que el caballero tendrá por haber sido bueno con ellos. Es decir, ¿cómo puede ser que yo te libere, yo sea bueno y tú me hagas este pago? Pues porque son unos bellacos, porque son unos delincuentes, y esto no lo entiende Quijote. Ya libres, como lo que hace Quijote, que es parte de su andanza, ¿no? Que vayan a Alto Boso a decir cómo ha hecho esta hazaña a su dama Melibea. Ay, Melibea no, perdón, Dulcinea, Dulcinea. A Dulcinea, pues dicen ellos, ¿cómo vamos a ir allí? Si allí está la Santa Hermandad de la policía, ¿no? De la época, sí, nos vamos a meter allí en todo el medio. Él insistiendo que tienen que ir allí, porque si no su hazaña, si la dama no la ve, no tiene sentido. Al final, tanto insiste Quijote que acaban con él a pedradas a pobre Sancho, a pobre Quijote, Rocinante, todos en el suelo apedreados, ¿no? Apaleados. Así acaba, fijaos. Entonces, hacer notar este final donde la realidad está haciendo este mal pago, ¿no? Al caballero. Es imposible estos ideales en una España como la que retrata Cervantes. En cuanto al análisis del lenguaje, no os dejéis el lenguaje, los recursos, todo lo que veáis. Yo no he dicho todo, puede haber comparaciones, puede haber aliteraciones, puede haber anáforas, Bien, pero fijaos este lenguaje arcaico. Por ejemplo, ¿cómo se nota? Por el pronombre colocado detrás del verbo. Concluyóse, acabóse, acomodáronme. O con el tratamiento de vuestra merced, con otros términos como ansimismo, vido, desa, mesmo, de ellos, de estos, informalle, decille. Entonces este tratamiento también, este lenguaje arcaico. Por otro lado, el galeote, que responde que va a gurapas. Y gurapas sería un término vulgar, ¿no? de jerga, la jerga vulgar, que utilizarían los delincuentes, como si fuera el lenguaje de Germanía, ¿no? Los delincuentes, para referirse a las galeras. Van a las galeras, que llaman gurapas. Con esto vemos aquí que estamos como con tres registros. El registro culto y libresco de Quijote habla como lo que ha leído, como los caballeros, con un lenguaje medieval. El registro coloquial de Sancho, que se le habla coloquial, del pueblo, y el registro vulgar de los presos, de los delincuentes. Tanto, fijaos qué variedad de registros está utilizando aquí, ¿no? En la novela y en este fragmento se ve claramente. No podemos dejar la conclusión, siempre el broche de oro, la conclusión. Un fragmento muy, muy representativo del desengaño barroco, plenamente, porque el caballero sufre en carnes cómo la realidad se impone a los deseos, a los ideales de libertad, justicia, reparación. Y en cambio esa realidad de la España del siglo XVII es injusta, insolidaria, porque aunque sean presos y más que algunos han cometido delitos pequeños, la pena es mayor. Las galeras, el modo como van tratados, no cabe en esa mentalidad bondadosa que tiene Quijote. Pero fijaos cómo la realidad le hace ese pago, cómo acaba pues apedreado. Es decir, alguien que quiere imponer la justicia y la verdad en esa sociedad va a acabar apedreado, derrotado. Por tanto, es la derrota de un sueño. Fragmento maravilloso y muy representativo mucho de lo que es la novela. Entonces acabar con este desengaño, el triunfo de la realidad que vence al personaje, que vence al ideal,
aquí claramente en este fragmento. Y para concluir también, pues la parodia de las novelas de caballerías y la crítica social irónica que hace Cervantes. Pues yo creo que con esto es todo, ya tenéis bastantes pautas y a disfrutar del Quijote.